i bienvenidos a un nuevo episodio de Calaix d'Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy tenemos un nuevo invitado que nos aportará su punto de vista desde su especialidad, la psiconeuroendocrino inmunología. Él es Joaquim Lamora, es psiconeuroinmunólogo y especialista en nutrición clínica y también colabora con la Fundació y ahora nos explicará de qué manera. Hola Joaquim, bienvenido. Hola Ana, muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar en este podcast, donde ya he escuchado varios podcasts que hacéis y lo encuentro súper interesante. O sea que nada, un placer estar aquí. Pues gracias a ti por participar y por aportar ese nuevo punto de vista que ahora nos Gracias. contarás enseguida. Pero antes, os queremos explicar el tema que hemos escogido para hablar con Joaquim. Hoy en día se habla mucho de la conexión entre las emociones y nuestro estado de salud en general. Las investigaciones han demostrado que mente y cuerpo están conectados y se influyen mutuamente. Pero la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Nuestras emociones pueden influir en la evolución de una enfermedad o es al revés? ¿Un dolor físico puede afectar a nuestro estado de ánimo? De ello hablaremos hoy con Joaquín, pero antes queremos empezar, como hacemos siempre, por explicar este término que parece tan complejo. Joaquín, ¿cómo podríamos definir o explicar qué es el PNI? La PNI, ¿eh? Sí, la PNI, como tú has dicho, es el acrónimo de psiconeuroinmunología. Es un término difícil de pronunciar. Y a ver, al mismo tiempo, la PNI, ¿qué es? La PNI es un punto de vista teórico donde básicamente se basa en el estudio de la fisiología profunda del ser humano, ¿no? Es decir, durante muchas décadas, el sistema médico y la investigación médica con el objetivo de entender de manera cada vez más específica el ser humano, ha ido como esto, ¿no? Estudiando a nivel microscópico. Es decir, yo quiero entender cómo funciona el riñón, pues voy a estudiar las distintas células que tiene el riñón. Y ahora me doy cuenta que hay unas que todavía son más específicas, pues voy a estudiar aquellas, ¿no? Entonces, se ha ido llevando a cabo un punto de vista muy micro y esto ha hecho que se pierda un poco la globalidad del ser humano. Es decir, que cuando vamos a tratar una persona que está diagnosticada de una X enfermedad, nos basamos solo en aquellas posibles células que pueden estar dañadas y que están produciendo una serie de síntomas y no tenemos este punto de vista o perdemos este punto de vista de decir, vale, este tejido que está dañado, con qué otros sistemas del cuerpo están relacionados, ¿no? Entonces, la PNI viene a estudiar esto, viene a estudiar la interacción de los distintos sistemas. Por eso habla de psico, que sería la parte emocional, Mm, neuro, el sistema nervioso, endocrino, la parte hormonal, y inmunológico, el sistema inmune, ¿no? Entonces, mm, cuando abarcamos una enfermedad, un síntoma que generalmente es crónico, desde este punto de vista, pues terminamos de completar el tratamiento, ¿vale? Porque esto tampoco se trata de una lucha contra la visión más micro o el sistema médico actual, no es una lucha, sino es una complementación. Se complementan los dos tratamientos para poder hacer un tratamiento lo más óptimo posible para el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo pues tengo una infección bacteriana, recomiendo un antibiótico, pues al mismo tiempo, al dar este antibiótico, también tendré en cuenta los posibles efectos secundarios de este antibiótico que puede afectar, por ejemplo, lo que se llama la microbiota intestinal, que son toda esta familia de bacterias que encuentran en el intestino. Entonces tendré en cuenta la toma de un probiótico, ¿no? Entonces, estas cositas, esta globalidad de pensamiento y de complementar juntamente con el tratamiento que puede recibir a nivel médico, pues es donde nace la PNI. De hecho, la PNI nace de dos científicos, un inmunólogo y un psicólogo, que hicieron un estudio en ratoncitos que es súper interesante, donde le daban la ciclosporina, que es un inmunosupresor, ¿vale? Un inmunosupresor quiere decir que reduce la actividad de las células del sistema inmunitario. Entonces, a estos ratoncitos le daban agua, sacarina y este medicamento que se llama ciclosporina. Y lo que se veía es que se veía una reducción de las células del sistema inmunitario.
Después no se daba nada, pues los ratoncitos vivían por Ujú, ahí, se volvía a la normalidad ujú. estas células del sistema inmune y después hacían otra tanda de agua con sacarina, pero sin el medicamento. Y lo que se observaba es que volvían a bajar estas células del sistema inmune. Es decir, en esta segunda tanda no se le daba el inmunosupresor, pero igualmente bajaba el sistema inmune. ¿Esto por qué era? Porque había una conexión entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Y entonces, a partir de aquí nace la psiconeuroinmunología, que después pues, ha ido pues, expandiendo estos Sí. conceptos a nivel global, ¿no? Y a partir de ese punto de vista, pues se utilizan las herramientas de la suplementación, alimentación, la psicología, los hábitos de vida para hacer este abordaje más completo y global para la persona cuando tiene algún problema de salud. Claro, vemos entonces que tú decías que tú has estudiado de forma muy aislada, sobre todo desde el punto de vista de la medicina, y nos has contado las siglas, bueno, los prefijos que significan, ¿no? En Sí, este caso, P era psicología. Ahí sí. entiendo que es cuando se crea ese nexo con la fundación, ¿no? Es decir, explícanos un poco cuál sería tu papel en la fundación, ligado pues con tu profesión, de qué forma colaboras con ellos. Vale, vale. Sí, a ver, en la fundación pues llevan a cabo sus pruebas, sus estudios y a través de estos resultados de las pruebas que hace la fundación ellos pueden observar si puede haber alguna alteración orgánica que esté influyendo en la parte psico, ¿no? A partir de aquí es cuando ellos dicen, oye, Kim, mira, tengo esta persona que con esta sintomatología, con este problema y con estos resultados de estas pruebas, ¿no? Y a partir de aquí, a ver, nosotros vemos esto pues te la derivamos para ver qué podemos hacer a nivel de estos hábitos que comentábamos, ¿no? Con la nutrición, con suplementación natural, mejorando la microbiota, haciendo también una analítica de sangre para valorar más precisamente cómo están estos valores que nos dan una idea más a nivel orgánico. Y a partir de aquí, pues hacer un tratamiento completo, ¿no? Complementando lo que ellos hacen con lo que podemos hacer, pues a través de estas herramientas terapéuticas, ¿no? Alimentación, suplementación, etcétera. Vale, es verdad que muchas veces nos has comentado que lo que detectan a través de la fundación o puede llegar a ser una neuroinflamación, ¿no? Entonces, a partir de aquí con este término que no, digamos, no es muy conocido, ¿no? Y ligado un Sí, poco al trabajo que tú haces, ¿cómo podemos explicar de una forma vale. concisa qué es la neuroinflamación? Vale, perfecto. Vale, entonces, a ver, neuroinflamación al final es inflamación en el cerebro, ¿vale? Sería esto de manera resumida. Pero ahora vamos un paso más allá para que la gente lo entienda, porque este concepto neuroinflamación que, bueno, parece grave, ¿no? De hecho, lo tenemos muchas veces y de hecho es un proceso que se puede dar de manera fisiológica. Entonces, dos ejemplos. Por ejemplo, comida de Navidad o cena de Navidad, ¿no? Allá que hay una Ujú. comilona ahí, ¿no? Con de todo, ¿no? De todo, alimentos, alcohol, ¿no? Y imagínate que tú después de aquella comida te dicen que resuelvas un problema matemático. Seguramente será complicado que después de aquella comida que estamos ahí con la barriga, ¿no? Que hemos bebido Ujú, alcohol, hemos ujú, comido postres, de todo, ¿no? Y estamos con una sensación un poco de somnolencia, ¿no? Aquello de, pues, ostras, ahora no me hagas pensar mucho porque ahora mismo mi cuerpo no está para esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que hay un proceso de neuroinflamación que se ha dado debido a este proceso digestivo tan importante después de hacer esta comilona tan importante. Y ujú, ahí ha hecho que el cuerpo diga, oye, ahora yo tengo mucha comida, tengo que apoyar este proceso digestivo, por lo tanto voy a priorizar esto. Otros sistemas del cuerpo no los voy a priorizar, entre ellos el cerebro, ¿vale? ujú. Debemos tener en cuenta que la inflamación es el proceso inflamatorio uno de los más importantes, ¿vale? Entonces, por eso después de comer, pues estamos en un estado más de somnolencia o un estado más que nos baja un poco la energía, porque el proceso digestivo ahí está priorizado para el cuerpo, ¿vale? Esto sería un ejemplo fisiológico. Vale. Otro ejemplo que se podría dar para que la gente lo entienda sería, por ejemplo, cuando tenemos una infección de un virus, ¿no? Cuando Ujú, tenemos un virus, ¿qué nos pasa? Pues aparte de tener los síntomas de un virus, podría ser fiebre, mocos, también pues nos encontramos mal, tenemos un estado de ujú. ánimo bajo, ¿no? Queremos estar solos en la cama, no queremos que venga gente.
Esto también es un proceso de neuroinflamación. ¿Por qué se da? Porque tu sistema inmune está diciendo, oye, yo ahora tengo aquí un virus y necesito la energía para resolver esta infección vírica. Por lo tanto, otros sistemas del cuerpo no quiero que me pidan energía porque la necesito yo. Entonces, lo que hace es privar, entre comillas, la energía de otros sistemas, entre ellos el cerebro. Y por lo tanto, el cuerpo te pide, o el sistema inmune te pide de, oye, vete a la cama, descansa, no salgas de fiesta porque no quiero que gastes energía, quédate en casa para que yo resuelva esta infección del virus. ¿Vale? Una vez tu sistema inmune resuelva la infección vírica, la energía vuelve a circular correctamente, o correctamente no, de manera más fluida, óptima, Mm, y el cerebro vuelve a tener la energía para estar con un estado de ánimo más óptimo, con ganas de hacer cosas, etcétera. ¿Vale? Esto también es un proceso fisiológico que se da y es un proceso de neuroinflamación. Ahora bien, el problema es cuando se da un proceso de neuroinflamación cuando lo toca. ¿Vale? En estos casos sí que toca en estos dos ejemplos que he dicho, pero hay otras situaciones que se dan cuando no toca y es cuando la persona presenta distintos síntomas. Por ejemplo, niebla mental, falta de energía, estado de ánimo bajo, detrás de la depresión, por ejemplo, la ansiedad. El proceso de neuroinflamación es un proceso que puede estar ahí. Problemas con el sueño, insomnio, ¿qué más? También puede afectar o puede ser un proceso que esté también en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Con esto no estoy diciendo que la neuroinflamación produzca estas enfermedades, porque es multifactorial, pero sí que está ahí y es un proceso que debemos de tener en cuenta, ¿no? También, ¿qué más? Estado como concentración baja, hemos comentado. Esta sensación de somnolencia todo el día, mm. esta sensación de que no te puedes concentrar, todo esto pueden ser síntomas que aparecen debido a esta neuroinflamación, ¿vale? Pero, entonces, que he hablado mucho, pero no he dicho exactamente qué es, ¿eh? Vale, Sí. entonces, ahora para que he situado un poco al oyente, es, como he comentado al principio, neuroinflamación es inflamación del cerebro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del término inflamación, la inflamación la tenemos que ver cuando es una inflamación aguda, es decir, si yo me doy un golpe, se me hincha la zona, ¿no? Me doy un golpe en Mm, el codo, se me hincha el codo, ahí se produce una inflamación. Y es una inflamación que es un proceso también beneficioso. Aunque duela y esté hinchado, es beneficioso porque es la manera que tiene el cuerpo ujú, para eliminar las células dañadas y poner células nuevas, ¿no? Es una regeneración del tejido. Y para que haya una regeneración del tejido, se inflama la zona y tu cuerpo te dice, oye, ahora no muevas el codo porque necesito regenerar esto. Vale, esto es un tipo de inflamación. Pero después hay otro tipo de inflamación que visualmente no se ve, que tampoco se observa a nivel articular, que es un tipo de inflamación que se llama inflamación de bajo grado. Es una mm, inflamación que si nosotros hacemos una analítica de sangre, veremos algunos valores que están con una cierta tendencia a la alta. Bueno, unos valores como la proteína C reactiva y citoquinas, bueno, etcétera. Esto ya es más específico. Pero que indican que aunque la persona no tenga síntomas agudos, mm. como sería esta inflamación en el codo después de darse un golpe, sí que su sistema inmunitario está un poco inflamado, ¿vale? Y si esto no se trata, a medio o largo plazo puede empezar a producir síntomas. ¿Cuál es uno de estos síntomas o uno de estos procesos que puede alterar? La neuroinflamación. Entonces, vamos un paso más allá. He hablado del sistema inmunitario y el sistema inmunitario es aquel sistema que cuando hacemos una analítica vemos linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, todo esto son familias del sistema inmunitario que Mm, circulan por la sangre. Pero en el cerebro también hay células del sistema inmunitario que se llaman microglía y astrocitos, que de mm, hecho hay 10 veces más células del sistema inmune que neuronas. O sea, es importante, ¿por qué? Porque son las que se encargan de proteger estas neuronas, ¿vale? Estas células del sistema inmune pueden producir inflamación, ¿vale?
Después, otro concepto, está la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que protege el cerebro del cuerpo, ¿vale? Es una barrera que está pendiente de cómo está nuestro cuerpo y la protege de virus, bacterias y tal. Aunque también tiene cierta permeabilidad, deja pasar ciertos nutrientes, glucosa, oxígeno, etcétera, para que lógicamente nuestro cerebro se nutra, ¿vale? Pero esta barrera, si hay un proceso inflamatorio orgánico, puede verse alterada y dejar pasar estas citoquinas o estas sustancias inflamatorias que produce el sistema inmune al cerebro y afectar a las células del sistema inmune que están en el cerebro. Y a partir de aquí se produce esta neuroinflamación. Si esto no se resuelve, pues entonces la persona va teniendo estos síntomas de esto que comentábamos antes, ¿no? Falta de Ujú, energía, bajo estado de ánimo, niebla mental, falta de concentración, un sueño de mala calidad, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí muchas veces? Que cuando no se tiene en cuenta el concepto neuroinflamación, lo que hacemos es aportar medicamentos para tapar el ujú. síntoma que en parte está bien, pero si no tratamos la causa, vale, la persona puede notarse un pelín mejor, pero después el cuerpo te va a aparecer otro síntoma o este medicamento va a producir un efecto secundario a medio o largo plazo, ¿no? Y si no vamos a tratar la causa que está produciendo todo este mecanismo de acción, pues el cuerpo te va a mostrar otros síntomas si tú tapas unos, ¿no? Y claro, vamos tapando estos síntomas como podemos, hasta que llega un momento que la persona está tomando 6 medicamentos y ya no sabemos un poco cómo tirar, ¿no? Porque la persona muchas veces se encuentra también pues mal, ¿no? No termina de mejorar, ¿no? Y me he ¿Cuál enrollado mucho, sería? perdona. No, 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 está bien Vale, porque es un concepto complejo, ¿no? Y a la hora de vale, explicarlo, sí, pues cuanto más ejemplos tengamos vale, y cuanto más detallado sea, pues mucho mejor. O sea, que fantástico. Yo de lo que has contado entiendo que entonces la neuroinflamación, o sea, hay alguna que sea de una forma, digamos, natural, ¿no? Que decías, comer mucho, luego exacto, cognitivamente, pues no, es más complejo. Si te exacto. encuentras mal, tienes fiebre, pues no, anímicamente también, o las relaciones sociales se ven resentidas. Entonces... em, ¿en qué dirección se da esa neuroinflamación? Es decir, ¿siempre es Vale. desde un punto de vista de salud, afecta a las emociones o puede ser al revés? ¿Qué direcciones tenemos? Vale, la neuroinflamación sería el proceso por el cual lo orgánico afecta al cerebro, Mm, ¿vale? Es decir, que sería una dirección de cuerpo a cerebro. Sí que es verdad que hay una causa como puede ser el estrés, que el estrés también puede afectar a la neuroinflamación. En este caso podríamos decir que, bueno, podríamos decir que es el cerebro que se inflama debido al estrés. También, por ejemplo, un sueño, un sueño, un insomnio, ¿sí? ujú. No descanso correctamente o no descanso las horas que toca o tengo un turno de trabajo pues que voy trabajando por las noches y esto altera mis ritmos circadianos. Esto también puede producir neuroinflamación. De hecho, es de lo que produce más, ¿no? De hecho, cuando una persona trabaja por la noche, por la mañana no le pidas hacer algo mental porque no puede, porque hay una neuroinflamación, ¿no? Entonces, estamos hablando de este mecanismo de la parte, digamos, del cuerpo al cerebro, pero también es verdad que hay factores que directamente inflaman a nivel del cerebro. Y después, aunque no hayamos hablado tanto, también hay una parte, que esto no sería tanto neuroinflamación, pero lógicamente lo que pasa en el cerebro afecta también al orgánico, ¿no? Que esto, vamos, un ejemplo muy evidente es, por ejemplo, cuando tenemos un examen o hablamos en público, pues cuando vamos cuando O nos vamos duele la de barriga, vientre, ¿no? Sí. exacto, no vamos muy bien, ¿no? Esto es porque la parte emocional afecta, en este caso, a nivel intestinal. Y bueno, y esto hay muchos ejemplos que ahora Sí. creo que cada vez somos más conscientes que la parte emocional también afecta a la parte del cuerpo, ¿no? Y en este caso la neuroinflamación nos viene a decir que cosas que tú haces a nivel orgánico, como lo que comes, tus hábitos de vida, pues por ejemplo, si tomamos muchísimos medicamentos, pues pueden ser factores que influyen también a la neuroinflamación. Qué interesante saber, ¿no? Cómo se Mm. relacionan entre ellos y al final habrá tantos ejemplos y tantos casos que Sí, imagino que son casi eternos. Me pongo ahora en la piel de un paciente, ¿no? Que viene a tu consulta y detectáis o tú detectas que hay esa neuroinflamación. Una vez hecho ya el diagnóstico, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el tratamiento a llevar a cabo?
Vale. Vale, aquí te diría que depende de cuáles sean las causas que vemos que en este caso, en esta persona en concreto, le están afectando, ¿no? Te diré quizá un caso habitual. Lo más habitual que nos podemos encontrar es que el aparato digestivo intestinal no esté funcionando correctamente, ¿no? Perdón, que tenga malas digestiones o que veamos que no va bien de vientre, que tenga o que esté diagnosticado, por ejemplo, colon irritable o sencillamente que tenga estreñimiento o que tenga un SIBO, que es un sobrecrecimiento de Ujú. bacterias a nivel de intestino delgado. Todo esto son factores que nos indican que el tema digestivo intestinal puede estar alterado. A partir de aquí, puede ser o aumentan las probabilidades para que esto pueda también ejercer un efecto a nivel de neuroinflamación, ¿no? Además, pues tenemos que valorar el sueño, su calidad de sueño, también si hace ejercicio físico o no, porque el sedentarismo también es otra posible causa de neuroinflamación. También, por ejemplo, saber, pues a nivel de estrés, lógicamente, cómo se hidrata, si fuma o no, etcétera, ¿no? A partir de aquí, el tratamiento pasa por valorar, pues, cuáles son sus hábitos alimentarios y si vemos que hay unos hábitos alimentarios alterados o que no son los más óptimos, pues se recomienda hacer una alimentación lo que se llama antiinflamatoria, ¿no? Reducir aquellos alimentos que pueden ser más inflamatorios. Por ejemplo, los más habituales. Los alimentos inflamatorios más importantes serían todo lo que son ultraprocesados, ¿no? Es decir, azúcares, bollería, chocolates, eh, bueno, helados, patatas fritas, bueno, todo esto, Sí. bebidas azucaradas, alcohol, ¿vale? Todo esto serían, digamos, pues los alimentos como más importantes a reducir y con esto ya haríamos mucho. Y después habría el trigo. El trigo es un cereal donde lo encontramos en el pan, la pasta, galletas. Entonces aquí sería interesante buscar otros cereales que no fueran el trigo, como espelta, camut, dependiendo de cómo afecta el gluten a nivel intestinal, pues puede buscar un cereal sin gluten como el trigo sarraceno, la quinoa o el maíz. Y después también, lógicamente, la pasta, si es de trigo, pues buscar otra cereal. Ah, esto sería lo más importante. Después podríamos hablar también de los lácteos de vaca, pero aquí también ya sería un poco más individual de cada persona, ¿vale? Vale. En el caso Entonces, decías ahora de mm, la harina, no hay necesidad de ser celíaco, ¿no? Para retirar o para exacto. sustituir. Vale. Exacto, puede no ser celíaco, de hecho se cree que un 10% de la población puede tener lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, Mm, no eres celíaco, pero puedes tener una reacción inflamatoria o más importante debido al consumo de gluten, ¿no? mm. Y el trigo es de los cereales que lleva más gluten. Aparte lleva otro componente que es la transglutaminasa, que también tiene un cierto efecto similar al gluten que puede afectar también a nivel intestinal, ¿no? Entonces, igual que hemos dicho que en el cerebro hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, en el intestino también, ¿no? ¿Para qué? Para que el intestino tenga la capacidad de decidir qué es lo que pasa a la sangre y qué no pasa a la sangre. Pero esta barrera se puede, entre comillas, romper, ¿no? Y entonces por ahí pueden pasar toxinas que no deberían ir a la sangre. Y ahí empieza a producir un proceso inflamatorio que si no se resuelve, pues entonces puede afectar también a nivel del cerebro. Vale, muy interesante. Vale, entonces decíais que tenéis que mirar todos estos factores, que son muchos, ¿no? Para poder Sí, realmente hacer un diagnóstico y pasar al exacto. tratamiento. Sí, después también la analítica de sangre, ¿no? Aparte de Mm, esto, hacemos una analítica de sangre para ver distintos valores, sobre todo distintos, perdona, distintos micronutrientes de algunas vitaminas, hormonas como la tiroides, hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, hormonas del estrés si es necesario, para tener una visión más individual de la persona, ¿no? Porque a veces también con todo esto puede sumar, por ejemplo, que haya déficit de algunos nutrientes que el sistema inmunitario, por ejemplo, necesita para funcionar de una manera óptima, ¿no? Y cuando no están estos nutrientes, pues el cuerpo se resiente. Entonces, valorar esto a través de una analítica también nos puede ayudar. vale, siempre ayuda. Sí. En tu consulta, que imagino que ves, bueno, muchos pacientes, ¿puedes Mm. explicarnos algún caso de alguien que haya venido con un dolor concreto, ¿no? Y entonces a partir de allí, ¿cómo ha sido esa evolución o ese tratamiento? Sí.
Sí, sí. A ver, mira, hay, por ejemplo, el caso de una señora empresaria, hace tiempo la traté, que tenía una empresa muy grande y tenía que viajar. Nosotros, bueno, estamos en España, pero ella tenía que viajar a Sudamérica, volver, ¿no? Y hasta que petó en el sentido de que empezó a tener síntomas de muy baja energía, no se podía concentrar, tenía ataques de ansiedad, también tenía dolores corporales, es decir, un conjunto de síntomas que no, que le impedía llevar a cabo su trabajo como empresaria, ¿no? Y aparte de Ujú, también su vida, ¿no? ujú, Porque no podía, tampoco los días de descanso estaba muy mal, etcétera. Entonces, a partir de aquí, pues vimos distintos factores que podían sumar ahí, ¿no? Por ejemplo, el cambio de ritmos circadianos, el estrés, obviamente. Esto también repercutía a nivel de alimentación, el tema del sueño. Claro, ahí había muchos factores a tratar y a partir de aquí lo que hicimos es, primero de todo, ver con qué factor podemos empezar a cambiar, porque a veces la vida pues no te da para cambiar todos los factores, ¿no? Y tenemos que priorizar en aquella persona cuál sería el más importante, pero también cuál es el más fácil de empezar a cambiar, ¿no? claro. Para empezar, aunque quizá no sea el más importante, pero sí que el primer paso dicen que es el más importante, ¿no? Entonces ahí empezar a generar pequeños cambios para que la persona vaya encontrándose mejor, ¿no? Y aquí sí que, aparte de la alimentación y suerte que ella pues era una persona con conciencia de esto y el tema alimentación se lo tomó muy en serio, y después con tema suplementación, donde básicamente mejoramos el tema de la microbiota intestinal, pero aparte de esto aportamos antioxidantes, uno que se llama glutatión, bueno, distintos suplementos para ayudar a que el sistema inmunitario estuviera más fuerte, ¿no? Porque también es verdad que detrás de este caso había lo que se llama un virus persistente. Virus persistentes son virus que pues han entrado en el cuerpo, pero el sistema inmune no ha sido capaz de resolver del todo. Entonces Ujú, persiste en el cuerpo dando síntomas, no muy agudos, pero dando síntomas, ¿no? Ahí hay virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus. De hecho, el virus del COVID, pues hay personas que han tenido un COVID persistente, ¿no? sí, Que no sí. han terminado de Ujú, resolver la infección. Y ahí una de las cosas que nos está indicando es que el sistema inmune no ha sido capaz de resolver esta situación y le está produciendo síntomas. Por ejemplo, a ella le producían síntomas de neuroinflamación. El sistema inmune estaba inflamado, no podía resolver el virus y esto producía inflamación a nivel del claro. cerebro, juntamente con las otras causas que influían. Y allí pues fue aportar nutrientes para el sistema inmune, bajar el ritmo, que esto era vital, para que el sistema inmune pudiera eh, silenciar totalmente el virus y de esta manera Ujú, empezar a mejorar, ¿no? Y esto fue un poco el proceso que, lógicamente, estos son meses de tratamiento, ¿eh? Porque claro. esto yo lo he contado así rápido, pero son procesos de fluctuación que pues notas una mejoría, después empeoras, ¿no? Es un poco el ir insistiendo en hacer todo el tratamiento para terminar pues con una mejora considerable, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, este caso que nos contabas de, de esta persona, estas personas hayan recurrido a otras especialidades o a visitar médicos y que finalmente hayan terminado en tu consulta, pero que hay un trabajo previo, ¿no? De buscar esas respuestas que tal vez no han encontrado. Sí, totalmente. Generalmente, en mi caso, vienen cuando ya han probado pues, la toma de medicamentos, ¿no? Es decir, cuando han estado tomando medicamentos, pero ostras, no termino de mejorar, o me doy cuenta que quizás solo con los medicamentos no termino de ver claro que realmente esta sea la solución, pues es cuando vienen a la consulta, ¿no? O sea, que generalmente ya han hecho un tratamiento y a veces viene a la consulta para complementar ya lo que hacen, ¿eh? Ujú. No, no tanto tampoco no es un tema de, vale, no me ha funcionado, vengo aquí, sino, ostras, estoy haciendo esto, pero me gustaría también añadir este punto de vista al tratamiento que ya estoy haciendo para terminar de mejorar, ¿no? Mm. Claro, puede complementar. Sí, a veces también, pues, como en este caso, ¿no? Como está pasando con la fundación, pues ya están haciendo un trabajo más a nivel emocional, psicológico, y con nosotros, pues, complementamos este tratamiento con toda la parte más orgánica.
Perfecto. Claro, hemos visto que hay muchos factores, como tú también explicabas, y que cuando viene un paciente a tu consulta, lo mejor es empezar por aquellos cambios que son más fáciles de realizar, ¿no? En Sí, función de cada persona. sí, Entonces, ahora, para poder cerrar un poco este capítulo de hoy, teniendo en cuenta todo lo que has explicado, si pudieras dar una recomendación general, sin tener un caso concreto de una persona, sino recomendaciones generales para poder tener un estado de salud óptimo, ¿cuál vale. sería ese consejo? Vale, a ver, mira, yo diré dos sin decir la alimentación, porque veo que la alimentación cada vez está más, la persona es más consciente, aunque podemos hablar también, ¿eh? Pero para mí, dos que no se hablan tanto y que también tienen un impacto muy importante es el sueño y el ejercicio físico. El sueño, el sueño, primero, por lo menos aquí en nuestra sociedad, el tema del sueño parece como algo más secundario, ¿no? Y de hecho Mm. nuestro contexto muchas veces no ayuda porque cenamos tarde. eh, yo ahora, por ejemplo, tengo dos hijas y mi hija mayor tiene 7 años, pues hay alguna extraescolar que ya termina tarde, termina a las 8 a las 8 de la tarde y dices, bueno, hostia, a las 8 de la La tarde, cena. claro, la cena, pero después de la cena tienes que digerir un poco, después te tiene que coger un poco de sueño, ¿no? Todo esto se alarga, ¿no? Pones la tele y los programas de más, De prime time, de sí, prime time es tarde, es a partir de las 10. sí. Claro, todo esto no ayuda para nada a que vayamos a dormir a la hora que toca, que tendría que ser cuando oscurece. No tanto, no tan extremado, ¿eh? Pero sí que el cuerpo se guía por unos relojes internos Mm. que al mismo tiempo están asociados con con el horario externo, con la luz Con del la luz. sol. Mm. Por ejemplo, no es lo mismo cenar a las 7 de la tarde que cenar a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde el aparato digestivo todavía está preparado o está fuerte, entre comillas, para producir enzimas, ácido clorhídrico, enzimas para digerir. A las 11 de la noche el aparato digestivo dice, a mí me toca ir a descansar, Ujú. no digerir, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que la cena puede ser tarde, ¿no? Pues bien, aquí puede influenciar el horario en el tema de la digestión. Y esto al mismo tiempo influencia con el tema del sueño, porque cuando oscurece, el cuerpo empieza a producir una hormona que se llama melatonina, que Mm. seguramente a algunas personas les suena porque es un medicamento, un suplemento que a veces se da para mejorar el sueño. Pues bien, el cerebro produce melatonina. Lo que pasa es que hay ciertos, digamos, factores que pueden obstaculizar la producción de melatonina. Por ejemplo, la luz. La luz azul, la luz de las pantallas, la luz de casa, la luz azul bloquea la producción de melatonina. O cenar tarde bloquea la producción de melatonina. O entrenar, hacer ejercicio por la noche bloquea la producción de melatonina. Claro, donde estamos diciendo que generalmente aquí cenamos, entre comillas, tarde, a las Mm. 9:30, 10, y después que miramos la tele con pantallas y tal, esto va bloqueando la producción de melatonina. Entonces, cuando vamos a dormir, pues quizás sí que cogemos el sueño, pero tampoco será un sueño muy profundo, porque no hemos dejado que se produzca la cantidad de melatonina necesaria para tener un sueño profundo. Y de hecho, otra cosa que vemos es que tenemos, y yo también me incluyo, ¿eh? Como costumbre acostarnos a las 12, 11:30, 12, como si fuera normal. Pero realmente las 12 es medianoche. El término a las 12 de la Ya, noche es sí, medianoche. sí. Quiere decir que es una hora que ya tendríamos que estar durmiendo, ¿no? Y quizá pues acostarnos antes para favorecer este proceso del sueño, ¿vale? Esto es uno. Y el otro, el ejercicio físico. Es el otro factor muy importante, porque actualmente es uno de los hábitos de vida que cuesta más hacer y que pecamos por poco. ¿Sí? Entonces, estos dos serían importantes. Lo que pasa es que, lógicamente, el contexto donde vivimos, Las circunstancias, ¿no? las circunstancias, Personales. todo esto Sí. hace que sea muy difícil, ¿eh? No es una crítica, sino pues una explicación de los dos conceptos que creo que si alguien no los lleva a cabo como toca y si lo puede hacer, pues notará una mejoría. Y después, como os he dicho, hay la alimentación.
Pero bueno, que esto hemos hablado un poco antes y quizá las personas ya lo conocen un poco más, ¿no? Pero también, lógicamente, sería un punto muy interesante tener en cuenta unos buenos hábitos de vida, unos buenos hábitos alimentarios. Cuando hablas del sueño, se me ha ocurrido una pregunta, porque cuando Sí, decimos estos hábitos solemos pecar por menos, ¿no? Es decir, por hacer poco ejercicio, por dormir sí, poco, tener insomnio, pero hay personas, por ejemplo, en el caso de un exceso de, ¿no? de muchas horas de dormir, también sería perjudicial. sí, sí, sí. Un exceso de sueño y un exceso de ejercicio físico también es malo. Sí, sí, también es perjudicial, exacto. Sí, sí. Vale. Generalmente, un exceso de sueño es un síntoma de algo. Cuando una persona duerme muchas horas es porque tenemos que mirar, hay algún proceso inflamatorio interno pues que hace que la persona esté durmiendo más horas de lo que en principio tocaría, ¿no? Mm. Y con el ejercicio físico, el sobreentrenamiento es un proceso inflamatorio. Sí, sí, también estos dos puntos se debería tener en cuenta, exacto. Vale, perfecto. Pues bueno, aquí quedan las recomendaciones que nos has dado, sobre todo a nivel general, ¿no? Para que las personas puedan poder coger aquello bueno, que les interese o que puedan acoplar a su vida y que a Mm, partir de hoy pues intentemos entender que lo que decías tú, el cuerpo es un todo, ¿no? Es un conjunto. exacto. Nada trabaja de forma aislada y todo está conectado, así que gracias a la explicación que nos has dado, hemos podido entender un poco más cómo vivimos, cómo trabaja nuestro cuerpo y lo importante de cuidarnos. O sea que, Joaquín, hasta aquí quiero darte las gracias por participar Gracias a y ti. espero que todos habéis podido tomar nota y como siempre, bueno, Joaquín, aparte de colar con la fundación, también tiene pues su propia consulta, que en el caso que os sintáis identificados con algunas cosas que hemos hablado, pues siempre podéis contactar con él. Pues lo dicho, hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias a todos y os esperamos en el próximo capítulo de Calaixos Andrassats. Hasta la próxima.